Bueno, comencemos a grabar esta pequeña charla con relación a la inteligencia artificial en la preparación de la residencia médica. Vamos a ver algunas IAs más destacadas en este rubro. Para esto se ha creado la inteligencia artificial SeanGPT, que básicamente nos ayuda en la preparación del examen con soporte de la inteligencia artificial. Básicamente es nuestro asistente personal de inteligencia artificial que está diseñada específicamente para desafíos del examen de la residencia médica en Bolivia. Esto nos va a ayudar a ahorrar horas de estudio y búsqueda y nos va a fortalecer en la preparación para el examen de la residencia médica en Bolivia con eficiencia y confianza. Básicamente se está revolucionando la preparación para este examen con la inteligencia artificial. En esta pequeña charla vamos a ver, en cuanto a la introducción, una breve descripción de la inteligencia artificial y su evolución, la importancia de la IA en el ámbito médico, los fundamentos de la IA en medicina, la IA en la educación médica, lo que nos interesa para la preparación de la residencia médica en Bolivia, sobre todo cómo está en cuanto a las herramientas y plataformas de IA disponibles en este proceso de la preparación. También vamos a enfocarnos en la preparación para los exámenes de la residencia médica con la IA, sobre todo la IA en el proceso de personalizar el aprendizaje, porque sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. Algunos tienen más conocimientos en ciencias básicas, otros en cardio, otros en cirugía, otros en anatomía. Entonces lo que la IA hace es personalizar el proceso de aprendizaje. También vamos a ver un poco de las IAs en la práctica de casos clínicos, preguntas de revisión, en los análisis de datos y la retroalimentación personalizada mediante la IA. Vamos a ver algunos casos de estudio, ejemplos prácticos, algunos prompts, la sesión de preguntas y respuestas al final, las que ustedes deseen, vamos a resolverlas. Y comencemos con la parte introductoria. ¿Qué es la IA? La IA se refiere a máquinas o sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el proceso de aprendizaje, la adaptación, la comprensión del lenguaje y sobre todo la resolución de problemas. Todas las profesiones van a estar ayudadas, colaboradas, soportadas por la inteligencia artificial. Incluso van a hacer que desaparezcan ciertas profesiones, como por ejemplo los asistentes de una empresa. ¿Qué importancia tiene la IA en la parte médica? Esto está remodelando en la forma que aprendemos, en la forma en la que diagnosticamos y en la forma en que tratamos las enfermedades. Desde sistemas que ayudan a diagnósticos complejos hasta algoritmos que personalizan los planes de tratamiento. Es súper importante. La IA está convirtiendo en un aliado de la esencia en la práctica médica. Por ejemplo, yo puedo tener una IA especializada en la parte de nefrología, donde usa a base de datos todos los libros de nefrología, las guías, las últimas guías de nefrología, tanto americanas, europeas u otras, para realizar un diagnóstico, para realizar un tratamiento o para ver lo que es el pronóstico o algún tipo de pregunta clínica que tengamos con relación a un paciente. Los fundamentos de la IA son muchos conceptos. El objetivo no es aprenderlas todas. Vamos a ver, por ejemplo, el término de Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Este es un subcampo de la IA que permite que a los sistemas aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser explícitamente programados. En medicina esto se traduce en algoritmos que puede aprender patrones de datos médicos, como por ejemplo imágenes radiológicas. Sabemos que ya se han desarrollado, se están investigando y validando este tipo de aplicaciones o este tipo de IAs para ayudarnos. Por ejemplo, se sube una imagen de una resonancia de cráneo o de una tomografía de cerebro o de tórax y ya nos da los posibles diagnósticos radiológicos. También nos pueden ayudar a determinar patrones genéticos que nos ayudan al diagnóstico o al tratamiento. También vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural, el famoso PLN. ¿Qué es el PLN? Es una otra rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre computadoras y lenguaje humano.
en medicina se utiliza para interpretar, analizar registros clínicos escritos y de la literatura médica, facilitando la gestión de grandes volúmenes de datos textuales. Recuerden, la IA se alimenta, aprende, el Machine Learning aprende de base de datos, lo que nosotros le damos y damos un tipo de patrón para que pueda realizar ciertas tareas. También ustedes van a escuchar mucho hablar de las redes neuronales y el aprendizaje profundo, que es el Deep Learning, que son tecnologías avanzadas de aprendizaje automático que imitan la red de neuronas en un cerebro humano para interpretar patrones complejos. En este caso, como ejemplo, tenemos la interpretación de imágenes médicas, radiografías, resonancias magnéticas. Incluso salió ya para anatomía patológica, ¿no? Salió, por ejemplo, para fondo de ojo en el área de oftalmología y así muchas subespecialidades que nos van a ayudar la inteligencia artificial para un diagnóstico oportuno, preciso, ¿no es cierto? Ahora, las aplicaciones actuales de la IA en medicina hay muchas. Ya les he comentado el análisis de imágenes médicas, el soporte de las decisiones clínicas, ver un caso clínico complejo para llegar a un diagnóstico o el abordaje o la conducta para un caso clínico, la predicción y prevención de enfermedades, todo en el área de epidemiología, la parte de salud pública y la personalización de tratamiento. Ustedes saben que para hacer un diagnóstico, para llegar a un tratamiento, necesitamos evidencia, la medicina basada en la evidencia científica. Entonces, actualmente ya se habla de la personalización del tratamiento, porque, por ejemplo, para un paciente que tiene indicación de uso de carbamazepina, levetiracetam o warfarina, sabemos que estos medicamentos en diferentes pacientes se comportan por la farmacocinética, por la farmacodinamia, hacen reacciones importantes. Entonces, esto se puede personalizar, con la IA nos puede ayudar mucho en estos contextos. Ahora, para la preparación de los exámenes de la residencia médica con la IA hay nos puede ayudar de muchas maneras. Primero, en la personalización del aprendizaje. La IA puede analizar tu rendimiento previo en base a pruebas de exámenes simulacros, ver la debilidad y la fortaleza que tienes. Por ejemplo, puede ser que tengas debilidad en fisiopatología y tu fortaleza sea anatomía. Eso lo va a detectar la IA. ¿Ok? Entonces, cuando usas nuestra aplicación de SEAM, los flashcards está con soporte de la IA. Entonces, te va a mostrar preguntas, digamos, de medicina interna y las que más falles, te va a comenzar a mostrar más. Entonces, te está ayudando, nos va a ayudar a nuestras debilidades para fortalecer. También nos puede realizar un planes de estudio, nos puede ayudar en la práctica de casos clínicos mediante la simulación. Ahorita vamos a ver en ChatGPT cómo nos puede mostrar los casos clínicos. Los entornos virtuales, la retroalimentación instantánea. Puede decir, ok, esta respuesta no es correcta. ¿Y por qué no es correcta? ¿Y cuál es el soporte bibliográfico? También nos puede ayudar en el repaso inteligente de conceptos clínicos, reconocimiento de patrones, en el proceso de recursos de aprendizajes dinámicos. Y también están ahora las sillas para la evaluación de prácticas. Esto sobre todo para la parte de pregrado y posgrado en cuanto a las evaluaciones basadas con inteligencia artificial. El análisis predictivo, por ejemplo, yo puedo predecir mediante análisis ecográfico cuánto de peso tiene un bebé, por ejemplo. El mantenimiento de la motivación, esto es súper importante. Nosotros sabemos que el curso comienza en mayo, pero a un principio probablemente estemos muy motivados. Pero ya cuando pasa 3 meses, 4 meses de estudio y demás, uno pierde la motivación, la disciplina. De ahí es importante mantenerse a flote para llegar a entrar a la residencia médica mediante realización de un buen examen. Ejemplos. Tenemos la IA para diagnóstico por imágenes, ya sea en radiología, en anatomía patológica, en oftalmología y otras áreas. Por ejemplo, en un hospital en los Estados Unidos, Radio Oncology, ha sido implementado para ayudar a la detección temprana de cáncer. Este sistema utilizó el aprendizaje profundo, el Deep Learning, para analizar imágenes de resonancia magnética, identificando patrones sutiles que puedan pasar desapercibidos al ojo humano. En este estudio, esta IA incrementó la detección temprana de lesiones malignas en un 30%, imagínense, ¿no? Comparando con las evaluaciones tradicionales. Lo mismo pasa con los
chatbots en IA en soportes educativos. Muchas universidades, muchas academias, etcétera, pues están creando sus propias IAs, tanto en la parte de prefas, pregrado y la parte de posgrado. Lo mismo en las plataformas de aprendizajes adaptativos. Por ejemplo, hay una que se creó que es el Adaptimed, que es una plataforma que utiliza IA para adaptar el contenido de aprendizaje a las necesidades individuales para cada persona, para cada estudiante, utilizando un enfoque basado en el rendimiento principalmente. Entonces, las preguntas que lanza es en base a la dificultad de los antecedentes que tuvo el estudiante y le va ayudando a optimizar, a contestar las preguntas más difíciles. Entonces, por ejemplo, en la Adaptimed, en la preparación para los exámenes, tuvo una tasa de aprobación 15% más alta en que los que no se han preparado con la IA. Entonces, tenemos suficiente evidencia para demostrar que la IA nos ayuda. Ustedes saben que SEAM se basa mucho en la evidencia científica y sabemos que la metodología más aceptada, la mejor metodología para prepararse para el examen de la residencia médica, uno de los exámenes más difíciles para un médico, que cambia la vida en realidad de un médico general a un médico especialista o subespecialista, es el Active Recall, ¿no? El recuerdo activo o la repetición espaciada, ambos, ¿no es cierto? Tanto para el Active Recall, para el recuerdo activo, hay mucho que nos puede ayudar la IA, desde sistemas de preguntas adaptativas, chatbot inteligentes para la práctica continua y asistentes virtuales para el repaso de casos clínicos. Y eso es que justamente SeamGPT lo tiene. Y también lo pueden hacer con otras inteligencias artificiales. En la repetición espaciada hay plataformas de estudio personalizadas y ahí va el SAM Flashcard, que esta aplicación está soportada con IA. Y alguien se pregunta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ChatGPT, ¿no? y SeamGPT, ¿no? O SeamGPT? ¿Cuál es la diferencia? Que ChatGPT usa bases bibliográficas muy amplias, mientras que SeamGPT utiliza base de datos de la bibliografía médica, de la bibliografía para la residencia médica para el examen. También en repetición espaciada están las recomendaciones de contenido dinámico. Ahí utilizamos mucho los quizzes. El análisis predictivo para la programación de repaso. Esto nos puede ayudar a prever cuándo un estudiante está a punto de olvidar la información y comenzamos a lanzar las preguntas. Esto nos ayuda bastante el SEAM Flashcard. Ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificiales? Hay muchas. En el área médica se están desarrollando muchas. Pero, digamos, los principales está ChatGPT, Claude, ¿no? ChatGPT es de la empresa OpenAI, Claude es de Anthropic, de Amazon, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, ¿no? Y Perplexity es una base de datos que utiliza una base de datos de artículos científicos. Otra, por ejemplo, es la SSI, que también está alucinante para comenzar a ver preguntas en casos clínicos o un paciente que queramos resolver o exámenes que queramos resolver. Entonces, si uno se pone a investigar en PubMed, en la inteligencia artificial en educación médica, hasta hace un par de días había publicaciones de 6.510 y cada día se van publicando artículos científicos, se van investigando. Por ejemplo, existen comentarios, existen revisiones no sistemáticas, revisiones sistemáticas, para ver si realmente la inteligencia artificial ayuda en el aprendizaje o para la preparación de la residencia médica. Por ejemplo, ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural y miren, se basa en más de 175,000 millones de parámetros que puede generar respuestas a estilo de conversación a la entrada del usuario. Es decir, nosotros le ponemos la pregunta, esos son los famosos prompts, es clave. Cuanto mejor esté el prompt, mejores respuestas nos va a dar una inteligencia artificial. Y si uno hace el análisis de la inteligencia artificial en la educación médica, miren las publicaciones, cómo se disparó desde que salió ChatGPT. Miren, número de publicaciones. Ahora, ¿cómo aprende la IA? Puede aprender de manera supervisada, significa que el aprendizaje está supervisado, la IA se entrena con una base de datos que ya tiene respuestas correctas, ¿no?
Esto funciona con datos etiquetados, con entrenamiento, con modelos predictivos. Después del entrenamiento, la IA puede recibir nuevas entradas, los prompts, y predecir las etiquetas o las respuestas correctas basando en lo que ha aprendido la IA. Ejemplo, tenemos por ejemplo la clasificación de correos electrónicos, ya sean spam, no spam, o diagnósticos médicos a partir de imágenes y reconocimientos de voz. Y esto es lo más interesante. Aprende de manera no supervisada, que es otra clasificación. Esto se basa en la IA, se centra en datos que no tienen etiquetas, la principal diferencia. Esta sí tiene etiquetas, respuestas correctas. Esta no tiene etiquetas. El objetivo es explorar la estructura y los patrones dentro de datos por sí mismo. Datos sin etiquetar, descubrimiento de patrones, resultados. Y aquí va lo que nos interesa a nosotros. Puedes realizar simulacros de examen, casos clínicos, flashcards, análisis de agrupaciones en datos genéticos, detección de anomalía de transacciones financieras, etc. Entonces se puede aplicar a varias áreas. ¿Y qué es la IA generativa? Que es un tipo de tecnología de inteligencia artificial que es capaz de generar contenido nuevo, original. Y estos sistemas utilizan modelos y algoritmos avanzados para crear contenidos que pueden incluir texto, imágenes, música, voz y ahora videos, ¿no es cierto? Ya se pueden crear videos con inteligencia artificial. Y cuando uno comienza a analizar estos artículos científicos y ver la evidencia si realmente ChatGPT tiene algún rol en los procesos en los exámenes de la residencia médica, y ya se han estudiado, ¿no? Esta publicación fue el 8 de febrero del año pasado de los autores Gilson, Conrad, donde evalúan el desempeño del ChatGPT en el examen de la residencia médica en los Estados Unidos. Ustedes saben que hay 3 exámenes, ¿no? O sea, hay 3 pasos, digamos, el Step 1, el Step 2 y el Step 3, ¿no? Que son 3 pasos. Entonces ellos agarran estos exámenes y le dan al ChatGPT para evaluar cómo puede contestar estas preguntas. Y aquí vean la tabla. Por ejemplo, este es el examen, el Step 1, el Step 2, ¿no? Y vean, comparan con otras inteligencias artificiales, InstructGPT, el GPT-3 y el ChatGPT actualmente. Para el examen, el Step 1, el ChatGPT aprueba con un 64.4% el examen. Ojo que esto no han evaluado las preguntas que tienen imágenes médicas, que tengan electrocardiogramas, etc. Solo preguntas teóricas. Sacó 64.4. Para el Step 2, para el Step 2, ¿no? Sacó 57.8%. Es decir, que ya la inteligencia artificial puede contestar exámenes de la residencia médica. Además, en este estudio evalúan el razonamiento lógico, la información interna y la información externa que está aceptable para esta inteligencia artificial cuando se están evaluando este tipo de exámenes de la residencia médica. Entonces, dentro de los hallazgos principales es que ChatGPT tiene una capacidad para comprender el contexto, mantener una conversación coherente y relevante en temas, en casos clínicos o preguntas de la residencia médica. Este artículo ha demostrado que se extiende el ámbito médico para evaluar ChatGPT en 4 conjuntos de datos únicos de competencia en cuanto al conocimiento médico, sobre todo con la conversación como respuesta a las preguntas. ¿Qué es lo más importante? Se ha descubierto que este modelo de IA puede responder correctamente hasta más del 60% de las preguntas, tanto para el Step 1 como para el Step 2. Entonces es súper importante. Se encontró que las respuestas correctas tenían información externa al enunciado de la pregunta con mucho más frecuencia, con una P menos de 0.001 estadísticamente significativa, lo que indica que la capacidad del modelo para responder correctamente la pregunta puede estar relacionada con su capacidad de entrenamiento para relacionar el mensaje con los datos de todo el banco de preguntas que le han dado. En resumen, este estudio tuvo el objetivo de evaluar el desempeño del modelo del ChatGPT en exámenes que evalúa el conocimiento y razonamiento médicos, así como su capacidad para servir como tutor médico virtual. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que tengan un asistente de IA en tu
proceso de la preparación del examen de la residencia médica. Entonces, en general, este estudio sugiere que ChatGPT tiene el potencial para usarse como tutor médico virtual, pero se necesita más investigaciones. Obviamente, esto depende de la base de datos que están utilizando para responder a estas preguntas. Como los americanos hicieron su estudio, lo mismo hicieron los japoneses. Lo han estudiado al ChatGPT, la versión 4, que ya es esta, un poco más actualizada, en los exámenes para licencia médica, esto en Japón. Y ahí, si quieren un poco más detalle, les voy a pasar el artículo y tiene mejores respuestas el ChatGPT 4. Lo mismo hicieron los chinos, evaluaron el ChatGPT en cuanto al examen de la licencia médica, lo mismo en la parte de Perú, y actualmente nosotros estamos realizando, comparando ChatGPT versus SamGPT para que nos den las respuestas correctas, y les voy a mostrar un video posteriormente cómo van respondiendo los exámenes de la residencia que se dieron en Bolivia. ¿Ok? Entonces la IA, las respuestas depende del prompt que le vas a dar, y para eso ahí les dejo el link, unas sugerencias importantes de estos prompts, que son muchas, pero les voy a resumir algunos puntos claves. ¿Qué es el prompt? Se refiere a la práctica de diseñar, refinar e implementar instrucciones. Yo le voy a dar a la IA una instrucción que va a guiarme la salida de modelos, las LLMs, para ayudar a las diversas tareas. O sea, dependiendo qué tan buena esté mi pregunta, también nos van a dar buenas respuestas. Por ejemplo, sea lo más específico posible, debemos describir el entorno y proporcionar el contexto de la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Una pregunta directa sería: ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Pero una pregunta mejor elaborada sería: enumere todos los síntomas potenciales del COVID-19. U otra: resuma los síntomas claves y la progresión de COVID-19. Una pregunta mejor elaborada, un prompt mejor elaborado sería: proporcionar un proceso paso a paso para diagnosticar COVID-19. ¿Ok? También debemos identificar el objetivo general del mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos: me gustaría obtener una lista de 5 ideas para la presentación en evento científico para que los hallazgos de mi investigación sean más fácilmente comprensibles. Pídele que desempeñe roles. Esto es clave. Ahorita vamos a hacer en la parte práctica. Yo le debo decir que actúe como ingeniero, como abogado, como médico. Entonces, en este caso, por ejemplo, le podemos decir que actúe como cardiólogo, ¿no? Como cardiólogo, profesor o docente, y que nos haga un simulacro de examen, un flashcard, bla, 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 bla. ¿Ok? Y haga preguntas abiertas también. Preguntas, pues aquí se hace una comparación entre una pregunta cerrada y otra pregunta abierta. Debemos darle la conciencia temporal, es importante. Establezca las expectativas realistas. Por ejemplo, acá es un mensaje poco realista. ¿Cuál es la última investigación publicada este mes sobre Alzheimer? ¿No? Una pregunta realista es: ¿cuáles fueron algunos principales avances, miren el término, en la investigación en el tratamiento de Alzheimer hasta el 2023, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, todos estos prompts les vamos a ir pasando para que ustedes puedan optimizar su proceso e ir investigando para cada inteligencia artificial. Ahora, el SamGPT, ¿cómo funciona? Básicamente lo que hace es, puede generar flashcards. A gran diferencia de ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, es que la base de datos que utilizamos es la bibliografía actual que tenemos. De ahí va a extraer. No va a sacar de otra base de datos de otros libros o de otra, ¿no? Puede crear resúmenes, realiza autoevaluaciones por tema, realiza simulacros de examen, realiza preguntas similares al examen de la residencia médica, crea pacientes virtuales y realiza casos clínicos. O sea, tenemos muchas herramientas para comenzar a optimizar nuestro proceso de preparación para el examen de la residencia. Básicamente es dar soporte a los postulantes. Sabemos que uno que se prepara solo con libros y sin inteligencia artificial, el que se prepara con inteligencia artificial tiene 15 al 20% más puntos a comparación. Eso ya se ha demostrado ampliamente. Es empoderar a los postulantes,
retroalimentar con artículos científicos, con las guías que van saliendo actualmente, pero principalmente es la bibliografía actual. Personaliza en tu aprendizaje, te dará superpoderes, es un poco más interactivo, mejora la calidad y la eficiencia y la consistencia. Y en lo currículum, pues tarde o temprano en la parte pregrado va a comenzar a implementarse. Entonces, ChatGPT actualmente se está desarrollando para la parte preuniversitaria, pregrado, para la parte de la preparación de la residencia médica, que es lo que nos interesa ahora, para las especialidades médicas, para la consulta, orientación médica y para los posgrados diplomados. En preuniversitarios, esto va enfocado a los tres departamentos, a las 3 universidades importantes del país, en el área de matemáticas, lenguaje, física, química, anatomía y otras materias, por ejemplo, primeros auxilios y demás, para que el estudiante pueda realizar sus preguntas y que le puedan contestar en base a su bibliografía. En la parte de pregrado, ni qué decir, ¿no? En primer año, anatomía, histología, embriología, genética, tener los libros y hacerle preguntas de las dudas que tiene el estudiante y le va a responder en base a su bibliografía que tiene. Lo mismo en segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Y en la residencia médica lo que nos interesa es ciencias básicas, medicina interna, cirugía general, ginecología obstetricia, pediatría y salud pública. Y las especialidades médicas, ¿no? Por ejemplo, yo soy R3 de reumatología, entonces voy a entrar a reumatología, va a tener todos los libros de reumatología y las guías, y cualquier pregunta que yo le realice va a contestar en base a la base de datos que tiene ChatGPT, ¿no? En este caso, todo lo que es reuma. La consulta orientación médica, esto es ya para no médicos, es decir, para la población en general. Uno puede consultar con signos y síntomas y le va a dar los probables diagnósticos que deben estar validados por el médico, que es otro, ¿no? Y lo mismo en la parte de posgrados, diplomados que estamos relacionando tanto en emergencias, urgencias médicas, ecografía, POCUS, educación superior, auditoría médica y etc. Entonces, ya en resumen, ¿cuál es la diferencia entre ChatGPT u otras inteligencias artificiales versus ChatGPT? El ChatGPT, en cuanto a la especialización, está especializado en medicina y temas médicos, mientras que ChatGPT no está especializada y aborda diversos temas. La base utiliza la bibliografía de la residencia médica, todito, medicina interna Harrison, cirugía general de Schwartz, pediatría de Nelson, ginecología de Gore, obstetricia de Schwartz, salud pública, los manuales, ciencias básicas, toda la bibliografía que tenemos. Mientras que ChatGPT u otras inteligencias artificiales no está vinculado a la bibliografía en particular. Utiliza otra base de datos. Las respuestas. Proporciona respuestas médicas específicas, mientras que ChatGPT proporciona respuestas generales sobre una amplia gama de temas. Funcionalidades específicas, ofrece simulacros, autoevaluaciones, flashcards, casos clínicos y otros, mientras que está dependiendo, no te proporciona funcionalidades específicas. Y la profundidad de conocimientos, está entrenado con una profundidad en conocimientos médicos, mientras que este tiene un conocimiento general. ChatGPT está dirigido principalmente a médicos que desean ingresar a la residencia médica, pues obviamente para ser médicos especialistas o subespecialistas. Las otras IAs está un público más general, ¿no? Sin especialización en el área de la medicina. Apoyo en la preparación para exámenes, ayuda a la preparación, esta no tiene un enfoque específico. Conocimiento de términos médicos, utiliza términos médicos específicos y técnicos, mientras que las otras IAs no tienen el mismo nivel de comprensión en términos médicos específicos. También nos ayuda en la práctica clínica y la disponibilidad de casos clínicos. ¿Ok? Ahora, para esto si ustedes quieren tener este servicio de la inteligencia artificial de la IA, ChatGPT, principalmente tiene una inversión de 2.600 bolivianos. Esto te da un acceso hasta febrero, hasta el examen del 2025. ¿Ok? Normalmente si puedes adquirir, ¿no? Si es que le interesa. Ahora, si mandan la palabra ChatGPT al WhatsApp, simplemente el costo va a ser de 1.499 bolivianos, pero esto es hasta antes de este jueves 11 de abril, ¿ok? Y tienes acceso, desde mayo van a tener el acceso a la inteligencia artificial ChatGPT, ¿ok? Ahora, los que están, por ejemplo,
Los que están en el curso VIP ya inscritos, que son más de 350 creo, entonces si quieren adicionar la inteligencia artificial, obviamente disminuye más el costo y solamente es los 999 bolivianos. Eso te da acceso igual hasta febrero, hasta 2025. Ahora, los que no están todavía en el curso VIP y quieren ingresar al curso VIP y además quieren la IA, pueden mandar un mensajito, igual va a tener un mayor descuento para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, retroalimentación, obviamente pueden hacerlo a través del WhatsApp y con gusto les vamos a contestar y nos vemos en los próximos días en el curso para preparación para la residencia médica. Y muchas gracias por ver este video.